la historia de este país. Como no queremos que se olvide la historia y las acciones que, perdóneme que vuelvo y regreso al tema Arzú, ¿qué sería lo bueno de recordar o lo malo de recordar del gobierno de Álvaro Arzú? Honestamente, ¿Privatizaciones buenas o malas? a mi criterio, cuando yo digo en el Frente Nacional un partido político privatizó los bienes del país, un partido político debe recuperar esos bienes. El Estado no tiene norte, el Estado no tiene identidad, el Estado no tiene fuerza, el Estado no tiene compromiso. En una oportunidad yo tuve de incursionar en un seminario, en una entrevista que me hicieron en la Escuela Politécnica, y yo les manifesté que la oportunidad de los guatemaltecos era hacer que la Escuela Politécnica se llamara Escuela Politécnica Jacobo Arben Guzmán. Se pusieron muy serios los militares, pero al final de cuentas entendieron también que la espiritualización de un hombre digno, una persona correcta, es la amplitud que debe tener este país, y esa es parte de lo que constituyó el social espiritualismo del doctor Juan José Arévalo Bermejo, la liberación psicológica de este pueblo, dice. Ahí están los patriotas, ¿dónde están las matriotas? O sea, conceptualmente este país en su revisión histórica, pero entendiendo la crisis fundamental del país, es si nosotros no ocupamos a los guatemaltecos con trabajo permanente, con una aspiración permanente para los jóvenes, es una sociedad que se le ha vendido falsos sueños. Así como fueron las privatizaciones, se nos ofrecieron millones y que mejorar el nivel de vida de nuestra población más vulnerable. Lo que pasa es que invertir en infraestructura, en servicios y toda la cantaleta del marketing, ¿verdad? Así es. Ok. Cosa mala que hizo para algunos, como para mí también, comparto su idea, pésima gestión hecha por el expresidente Arzú. ¿Qué otra cosa mala hizo? Y después hablamos de las buenas. ¿Qué otra cosa mala hizo? ¿La firma de la paz fue buena o fue mala? Yo creo que la firma de paz fue buena. Lo que sucede es que el concepto de esa firma de paz, él mismo la estancó porque ya no se le dio más seguimiento verdaderamente a los acuerdos. Son los sectores populares, a través de la unificación del Frente Nacional de Lucha, que hemos tratado de impulsar precisamente los acuerdos de paz. El inicio del desmantelamiento de nuestras Fuerzas Armadas y nuestra institución llamada Ejército, ¿bueno o malo? Yo lo valoraría de forma distinta. Yo consideraría que todo el país necesita una orientación distinta. El ejército, los sindicatos, los magisterios. ¿Y no tenemos un ejército distinto hoy día? Ultra diferente. Yo consideraría porque hoy no tiene tanta participación, entre comillas, en las gestiones públicas del país. Porque yo me recuerdo que en el tiempo de Cerezo, por lo menos hubieron una amenaza casi de 100 golpes de Estado, y porque resulta que los militares, las mujeres de los militares, qué sé yo, estaban copados durante más de 25, 30 años, de 36 años, en todas las esferas del gobierno. O sea, la posibilidad de que, por ejemplo, principios como la reforma agraria que llevaba la función social de la propiedad, que llevaba el principio de la democracia cristiana, se quedaron tirados precisamente por la amenaza constante de romper el orden constitucional. Recuérdese que todos los países que no pertenecemos a los Gs, porque tenemos un G4 que hasta el día de hoy no ha dado un solo resultado aquí en nuestra tierra, pero el G20, que próximamente se reúnen este fin de semana en Canadá, como nosotros no somos parte de ellos, vamos punteando casi en los últimos lugares junto con Haití. Okay. Entonces recordemos que nosotros simplemente debemos de pensar que a nivel internacional no tenemos ni soberanía, ni libertades, ni independencia. De tal suerte que hago esta remembranza para decirle que si nuestras instituciones armadas en determinado momento actuaron así, fue por órdenes de la potencia en su momento, porque todos los países de América Latina tenían que estar completamente alineados. Se han desalineado unos cuantos en el Cono Sur, unos dos países en América Central, y pareciese que no están muy interesados en que se sigan desalineando a su postura en esta tierra. Aunque exista un gobierno socialdemócrata en Estados Unidos, ¿qué tipo de directrices hay? Porque ellos sí tienen bien delimitadas y establecidas sus políticas de Estado. Los Estados Unidos no va a cambiar para estos países, nunca. Ellos sí, porque ellos tienen grandes políticas sociales
en agricultura, a eso quisiera yo salud, en educación. Ellos tienen garantizado en este país, en nuestro país, toda su energetización. O sea, las políticas y los intereses económicos de los norteamericanos están bien definidos en este país, y los guatemaltecos, como insisto, hemos dejado de ser guatemaltecos porque nuestros orientadores políticos han sido entreguistas. Yo le decía, por ejemplo, a ese vicepresidente que estuvo sentado ahí, de verdad, yo me dio el cinismo, como lo explico, ¿cómo voy a pasar yo 4 años abrazando al payaso de Ronald McDonald? ¿Cómo puedo yo enterar a mi país la fortaleza y la necesidad de sentir un movimiento cívico, nacionalista, con compromiso de país? Eso nos hemos olvidado en las escuelas, en los colegios, en los institutos, en cualquier orientación de este país. Okay. Regreso al tema del ejército, perdón, que regrese. Este programa recaba opiniones del norte, sureste y oeste de esta linda Guatemala. Y el sentimiento popular es que aún los habitantes de Quiché, de San Marcos, de Huehuetenango, que en determinados momentos hubiese podido pensar que eran exageradamente vulnerables, con un ejército que oprimía en esa época, ya lo aclaramos, que seguía estrictas directrices de la potencia, porque entre guatemaltecos, ¿cómo es posible que nos querramos matar si somos hermanitos y jugamos en diferentes canchas, pero vivimos bajo el mismo techo? Lo curioso es que aún esas poblaciones que supuestamente, sin el supuestamente, que históricamente fueron arrasadas, claman y añoran los destacamentos militares. Parte de nuestra crisis, pregunto, es haber debilitado un ejército disciplinado, con 1000 defectos que ya los hablamos, ahora vamos a hablar de las virtudes. Disciplinado, calificado, estudiado, ordenado, planificado, ya lo dije. No lo tenemos el día de hoy bien institucionalizado en nuestra tierra, bien fortalecido. Muy al contrario, debilitado, y cada gobierno que viene democrático lo debilita más, creyendo que fueron ellos los culpables, sin hacer esta remembranza que yo le dije, que simplemente todos aquí tenemos que seguir las directrices de la potencia o nos va como león en feria. Así es. ¿Verdad? Ok. Pero hoy día parte de la crisis es tener este ejército debilitado, porque tenemos una Policía Nacional Civil muy nueva, exageradamente nueva y exageradamente permeable y exageradamente vulnerable. Así con es. Excelentes elementos, por supuesto que sí. Sí los hay. Pero con otros que, como cualquier ser humano, igual que yo, somos vulnerables en determinado momento. Pero el pueblo está perdiendo porque no tiene control de absolutamente nada. Y hoy día a la Policía Nacional Civil le quedó muy grande el tacuche y el qué hacer, porque no es porque ellos no lo quieran hacer, es porque se están graduando oficiales de la PNC nuevos. Se están comenzando a formar, no se forman desde que tienen 13, 14 años, como lo pudiesen hacer, usted lo mencionó, en la Escuela Politécnica, desde que comienzan a ser preadolescentes, adolescentes, en un Adolfo B. Hall, etcétera, etcétera. Es toda una formación en la institución armada de toda una vida. Y aquí queremos tirarle la chibolita a la PNC, que somos unos ingratos, y queremos que un muchacho que apenas estudió 6 u 8 meses me resuelva mis problemas. Pero si eso lo da la experiencia, eso lo da el quehacer de todos los días. El que se gradúa hoy va a ser, sin menospreciarlo, un excelente oficial de la PNC de aquí a 5 años, porque ya tuvo mucho conocimiento en el campo. Regreso a la pregunta, y sé que su pensamiento es social al igual que el mío. Sí, lo sé. Pero yo no me aparto de saber que necesito un ejército fortalecido, sí, con nuevo pensamiento. ¿Estamos perdiendo o no estamos perdiendo? Fíjese que usted me acaba de dar una lección y una cátedra de política con su comentario. De verdad, la felicito y la respeto por eso. Yo normalmente cada vez que me entrevistan parto de este principio. Una persona me dijo en una ocasión: Lic, ¿usted a qué se dedica? Yo soy abogado. Cuidadito con los abogados, ¿verdad? A puchica, le dije. Para mí hay algunos curas que son peores que los abogados.
Hay algunos pastores que son peores que los abogados, dejan a la gente como que es gallina pelada. ¿Y qué me dicen los auditores? Eso certifican estados contables falsos para no pagar impuestos. Dobles o triples contabilidades. Los médicos también prescriben medicina y operaciones que no van de acuerdo al diagnóstico. No todos, por supuesto, eso quiero ser bien claro. Pero podemos caer, ¿qué me dicen los políticos corruptos, de los militares asesinos, de los padres irresponsables, de madres degeneradas? Si Guatemala está en una crisis, en una pandemia enferma necrofílica, entonces recomponer y reconstruir Guatemala debemos de empezar otra vez con Tecún Umán. Yo le garantizo que si Tecún Umán, seguro que sí existió, es seguro que sí existió. Ya eso está probado en demostraciones históricas en este país, y lo que pasa es que nosotros no hemos podido oficializar nuestros valores, como se llaman, de nuestros dirigentes nacionales históricos. Nos hemos negado a nosotros para darle paso a lo que sea, a Batman, a Robin, a Spider-Man. Nosotros hemos generado una cultura que no es la nuestra, y le hemos dado esperanza a nuestros jóvenes de que tengan un BMW, que tengan un Mercedes, que tengan una novia rubia de ojos verdes, etcétera, etcétera. Y hemos creado realmente una fantasía de una irresponsabilidad absoluta de este compromiso neoliberalista en este país. A nosotros se nos ha recetado doctrinas económicas que no corresponden a nuestra cultura. Y ese es verdaderamente... Se nos ordenó del norte privatizar. Pero también existe algo importante que usted y yo lo debemos de entender. Nosotros somos inteligentes, nosotros somos guatemaltecos y tenemos una capacidad enorme de poder orientar los destinos de este país. Lo que pasa es que la cultura impregnada no solamente ha sido generado por políticos, sino que ha generado todo un marco conceptual cultural que ha orientado específicamente a nuestros jóvenes a un debacle. Yo quisiera, por ejemplo, hacer un llamado. Y la gente debe recordarse, no es por hacer algo más, pero por ejemplo el caso Rosenberg. El caso Rosenberg movilizó 100,000 jóvenes, manejados, manipulados, desorientados por una valoración ideológica enemiga de los jóvenes, porque realmente ese compromiso no parte para evolucionar el país, sino para mantener estos conceptos restringidos. ¿Cómo es posible que nosotros todavía en este país devengamos salarios tan enormes los funcionarios? Se supone que esos eran salarios para los empresarios, porque esa fue la política de Arzú, incrementar los salarios específicos más grandes que lo que pudiera pagar las iniciativas privadas. Esos jamás se rebajaron y el resultado es de lo peor. Hayek no funciona precisamente en nuestro país, esa es la verdad. Entonces los guatemaltecos tenemos que retomar, le decía, la amplitud del social espiritualismo del doctor Juan José Arévalo Bermejo, que pretende una revolución profunda de contenidos, porque nuestro país lo que necesita es un cambio estructural, donde el Estado como tal va a ser complicado y difícil el proyecto político que asuma esta responsabilidad, porque aquí es de mojarse los pantalones. Yo ya no estoy de acuerdo precisamente en esos comentarios específicos de querer analizar nuevamente el país. Mire que somos país pobre, mire que hay que llevar gente honrada, mire este gobierno, entre comillas, todo el gabinete económico, el gabinete social, el gabinete político, con unos compromisos con sectores oscuros, con una desorientación anacrónica de la ciencia política, porque nosotros debemos de ser políticos. La gente debe de saber que la ciencia política es importante entenderla como tal, debe de hacer una apreciación y una diferencia en lo que es la politiquería y la política como tal, porque la política parte de principios éticos, de compromisos de fondo de esta nación de país. Fíjese que yo soy bien claro al decir que en nuestro país, de que yo tengo memoria 3 partidos políticos verdaderamente como conceptualizados como partidos políticos. El Movimiento de Liberación Nacional, la Democracia Cristiana y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Los otros proyectos políticos son simplemente plataformas electorales y en la búsqueda de salarios. Yo veo ahí un partido político, hoy lo leí ahí en la prensa, que hoy se constituye precisamente en una plataforma en el Congreso de la República, de 32 diputados traidores de otros partidos políticos. ¿Qué expectativa tiene el país partiendo de que los mismos componentes electorales en el Congreso no tienen principios, no tienen fundamentos, no tienen compromisos de país? Se están sirviendo como la cuchara grande, y como decía precisamente Eric Prat en México,